Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que un punto importante tiene que ser destacado porque es una propuesta que parece un poco utópica, parece un poco inviable dado el escenario económico actual en Venezuela, pero es una propuesta que debería estar por lo menos considerada para una hipotética agenda de trabajo en una visión país como parte de un complejo paquete de reformas estructurales de índole fiscal en cuanto a inversión, producción, reversión del déficit fiscal, política monetaria, política cambiaria, también política petrolera. Todo esto aunado a un complejo paquete que debe estar sostenido y financiado por una línea de crédito y fuente de financiamiento procedente de un organismo multilateral que garantice la rentabilidad del proceso de financiamiento, llámese Fondo Monetario Internacional, llámese Banco Mundial, llámese incluso Fondo Latinoamericano de Reservas. Pero más allá de ese debate, que es otro, por supuesto, la noticia es que en Venezuela fue planteada la propuesta de una banda para el salario mínimo entre 35.000 y 45.000 bolívares. Sí, el proyecto de la Ley Especial de Protección al Salario, planteado por la Asamblea Nacional Venezolana, establece una banda para fijar el valor del salario mínimo en Venezuela entre 35.000 y 45.000 bolívares al entrar en vigor la legislación con el fin de recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. El texto legal aprobado hace unos días, aprobado específicamente el 29 de julio, pero con mayor anterioridad, la semana anterior a ese día, en primera discusión por la Asamblea Nacional, indica que se procura el salario mínimo fundamental que permita al trabajador y su familia cubrir sus necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales, en cumplimiento con los artículos 87 y 91 de la Constitución. Fija como valor referencial el salario en bolívares convertido a dólares de Estados Unidos, que se calculará dentro del régimen de control cambiario oficial que incluye el mecanismo del sistema de divisas complementarias, el DICOM. El documento revela que el valor fluctuante del CIMADI repercute en el precio de los bienes a los cuales quiere o requiere acceder la clase trabajadora, por lo que se debe garantizar el poder adquisitivo del sueldo mínimo. De esa medida se deriva la banda de protección al salario mínimo, como o la cual establecerá entre las tasas de cambio o se establecerá entre las tasas de cambio oficiales establecidas por el Ejecutivo y publicadas por el Banco Central de Venezuela. En caso de que el Ejecutivo Nacional modifique la denominación de ese mecanismo cambiario o la autoridad para regular, establecer o publicar ese valor, se entenderá a los efectos de la presente ley para sustituir los términos anteriores por la tasa oficial más alta, anota el proyecto. Pero ¿cómo se puede entender esto? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué implica exactamente? Es una ley que busca otorgarle un blindaje de respaldo, o en lo que se refiere a respaldo de valor al salario, una especie de blindaje económico. Pero ¿bajo qué está sustentado básicamente? Está sustentado en la tasa de cambio, está sustentado en la tasa cambiaria, que de alguna manera es lo que determina el valor del salario en Venezuela, porque en una economía donde todo o casi todo lo que se consume, aproximadamente un 96% de lo que se consume en Venezuela es importado, y esas importaciones se efectúan con dólares estadounidenses que son obtenidos a través del ingreso en divisas por concepto de exportaciones petroleras. Ahora, en una economía dolarizada tácitamente, porque el valor real de los productos del consumo y de las estructuras de costo y de producción para el consumo interno, a pesar de que sean moneda interna, que es el bolívar, están establecidos, o el valor de ese producto con precio en bolívares está establecido al cambio procedente de lo que cuesta importarlo y producirlo en dólares, porque un productor tiene que importar los insumos con los cuales va a producir lo que va a vender y a distribuir en dólares, pero al momento de venderlo y distribuirlo lo tiene que hacer en bolívares. Por lo tanto, el costo final o la estructura de costos que debe establecer sobre la base de qué o cuánto le va a costar producir qué y en qué cantidad
en bolívares, tienen que determinarlo primero en dólares para luego hacer la conversión en bolívares. Por ello, Venezuela es una economía dolarizada tácitamente porque los precios en bolívares de los productos para el consumo interno van en función de en cuánto o cuánto le cueste a los productores importar y producir lo que venden en dólares, porque lo tienen que hacer con dólares obligatoriamente para venderlos en el mercado interno venezolano en bolívares. Por ello, el salario con esta banda de 35.000, entre 35.000 y 45.000 bolívares, se calcula con base en el sistema de divisas complementarias, el DICOM, que se ubica aproximadamente en una banda de 400 a 500 bolívares por dólar. Ha aumentado. Esto implica una devaluación debido a la alta oferta, la alta demanda, el límite en cuanto a la subasta en este mecanismo, pero de acuerdo a cómo se comporte el fluctuante mercado del dólar negro, se comportará porque de alguna manera este mercado, que es controlado por el gobierno, es de alguna manera configurado y también reevaluado o devaluado de acuerdo a cómo se comporte el mercado paralelo, que es el mercado que más dólares y divisas ofrece a una tasa mucho mayor, al cual recurren casi todos los venezolanos, ya que el mercado oficial establecido por el gobierno está limitado y es muy selectivo, muy burocrático. Entonces el gobierno trata de equiparar la situación para que no haya un diferencial cambiario tan amplio, aunque lo hay, entre una tasa y otra, subiéndola para tratar de acercarse por lo menos a un diferencial estable que no genere más distorsión en lo que se refiere al hecho de que se tengan que gastar más y más bolívares, cada vez más bolívares para comprar un único dólar, y por ello la tasa tiende a subir de manera muy volátil, y es por ese motivo que el salario no tiene un poder de compra real, porque si estableces o distribuyes productos en una economía que son producidos y vendidos y también distribuidos con base en una estructura de costos calculada en dólares y a una tasa tan alta, porque no es la tasa que establece el gobierno, sino la tasa paralela que le genera mayor ganancia a cada productor, entonces el producto final será vendido en bolívares, pero a una tasa o convertido de una tasa cambiaria en dólares muy cara. Por ello el producto final en bolívares tiene un precio final en bolívares muy alto, y por ello el salario no alcanza y tiene que ser reconvertido a una banda por lo menos de 35.000 a 45.000 bolívares, e incluso podría quedarse un poco corta. Por ese motivo, de acuerdo al fluctuante del CIMADI o el DICOM, repercute en el precio de los bienes. Es por ese motivo. Ahora, es importante que se refiere que al salario mínimo esta ley se le harán ajustes periódicos cada 3 meses, a la vez que el Estado adoptará medidas para flexibilizar las regulaciones de precios a fin de evitar que dichas regulaciones se traduzcan en escasez y de esta manera impulsar la estabilización de la economía. Por supuesto, debe flexibilizar las regulaciones para que no se generen mercados especulativos, mercados de contrabando, que revendan productos porque los adquieren a un precio ridículamente bajo, y no, de alguna manera, al flexibilizar la regulación y darle un valor mucho más alto a los productos, podrá limitarse la adquisición de productos subsidiados para ser revendidos a un precio mucho mayor, lo cual genera una caída del poder adquisitivo interno en cuanto a nominal y real del bolívar para el mercado interno. Por ello, añade este proyecto que la ley es especial porque atiende a una realidad económica coyuntural de salvaguardar los derechos de la clase trabajadora que han sido mermados por la economía altamente inflacionaria. Se habla de un 700% de inflación en Venezuela actualmente, pero con miras a superar esa situación y a lograr la estabilización de la economía nacional. Por otra parte, expertos como Dick Guanín, miembro del Observatorio Laboral de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y de la Unión General de Trabajadores de España, insistió en que se debe, y cito, recuperar la producción de las empresas para superar la escasez de los alimentos y productos esenciales que han sido impactados por la alta inflación, la cual diluye el poder adquisitivo del salario. Agregó que la recuperación del salario debe darse dentro del diálogo. Por otra parte, Aurelio Concheso, asesor laboral de Fedecámaras, principal consorcio de empresas privadas en Venezuela, manifestó que la
protección del salario no se obtiene con una ley bien intencionada y que no se puede aplicar sin antes hacer una reforma monetaria integral y otras medidas de recuperación de la economía, en lo que es indispensable un consenso político nacional. Por supuesto, no se puede aumentar el salario o establecer una política de bandas salariales hasta tanto no haya un consenso político que genere las condiciones para que se aplique una reforma económica, una reforma estructurada y segmentada en áreas de inversión, producción, canalización de recursos, creación de fondos, para luego potenciar la distribución, la importación, generar puestos de trabajo y también generar estímulos fiscales inyectando paquetes de estímulos fiscales para revertir el déficit con fuente de financiamiento, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, aplicar la reforma monetaria, recapitalizando la banca pública y también la banca central, que es el BCB, aumentando el nivel de reservas para que haya mayor liquidez, se pueda de alguna manera revaluar un poco más el bolívar, la reforma monetaria se aplique y de esta manera haya una mayor cantidad de dinero circulante en la economía con un poco más de respaldo para que la inflación disminuya y de esa manera tienden a estabilizarse los precios y así aplicar ya una medida de reconfiguración del salario a través de una banda salarial que pueda otorgar una fluctuación entre un pico alto y uno bajo, un pico máximo y uno mínimo, de acuerdo a las condiciones de cómo se comporte la espiral inflacionaria, si haya que bajar o subir el salario, de acuerdo a cómo se comporte la dinámica de los precios. Es por este motivo que también podría, junto a esta medida, aplicarse una estrategia que repercutiría positivamente en el poder adquisitivo del venezolano, que es o bajo la cual se puede denotar uno de los principales errores del modelo actual del gobierno, que es subsidiar al producto y no a la persona. Es decir, se subsidia al producto, se establece un precio exonerado, por así decirlo, al producto y no se establece un subsidio directo. Es decir, no se le da de alguna manera un incentivo o un estímulo, una inyección de capital al individuo para que pueda compensar lo que implicaría ahorrarse el dinero de comprar un producto subsidiado, pero es un subsidio indirecto que genera especulación y lo que no genera especulación es un subsidio directo, no subsidiar el producto sino a la persona. Y esto pasa por aprobar una política de incremento o bono adicional al salario y al ticket de alimentación para que el subsidio directo a la persona aumente el poder adquisitivo una vez se hayan aplicado las reformas estructurales que haya que aplicar junto con esta política de bandas salariales blindadas en una ley que pueda ir más allá de una simple ley o proyecto de ley especial de protección al salario. Esto siempre y cuando la economía venezolana vaya mejorándose, si hay un consenso político nacional y el juego político se destraba, porque está completamente bloqueado en la actual coyuntura política y económica que vive Venezuela. Les ha hablado Ricardo Serrano, nos encontramos en una próxima transmisión.